amigos, sean bienvenidos a Malta, más específicamente la capital, Valetta. La Valetta es la capital de Malta, una pequeña nación que se encuentra en el Mediterráneo, a 93 kilómetros del sur de Italia. Fue fundada en 1566 por Jean Parisot de la Valette, gran maestra de la Orden de los Caballeros de San Juan, tras la victoria en el Gran Sitio de 1566 contra el Imperio Otomano. En 2018, la Valetta fue nombrada Capital Europea de la Cultura. A pesar de ser la capital, la Valetta es una de las ciudades más pequeñas de Europa, contando con tan solo 0.8 kilómetros cuadrados. Además de todo eso, tiene una red de calles angostas llamadas estradas y varias plazas llamadas piazzas. Y su población es relativamente pequeña, aproximadamente 6.000 personas residen en la ciudad. La Valetta fue diseñada como una ciudad fortaleza. Las murallas de la Valetta y las fortificaciones que rodean la ciudad son algunos de los vestigios de su origen militar, y por si fuera poco, por su ubicación del Mediterráneo, puedes disfrutar de 300 días de sol al año. Bueno, mis amigos, y de una vez que nos bajamos del autobús, que lo tenemos aquí a mis espaldas, porque una de las pocas formas de llegar desde el aeropuerto aquí a la capital de Malta, que es la Valetta, es en autobús. Claro que también te dan las opciones de rentar un auto, pero bueno, yo no sé manejar y tampoco tengo el carnet de conducir, pero bueno, algún día lo tendré. Y ahora estamos pasando por este puente, que este fue construido por el arquitecto Renzo Piano. Ustedes se fijan allá en el fondo, esa tiene como una forma de V, el de V por Valetta. El edificio que tengo a mis espaldas es el Parlamento de Malta, y justamente tengo aquí una conferencia aquí de empresario detrás mío. Bueno, lo interesante de esto es que el arquitecto de este edificio es el mismo del puente, que es Renzo Piano. Además de esto, en su momento de construcción, las personas de acá estuvieron como una pequeña controversia, porque la arquitectura era diferente a la del casco urbano, pero a mi parecer queda muy bien. Y justamente aquí enfrente del Parlamento tenemos el Teatro Real, que muy interesante porque el Teatro Real fue construido en las ruinas del antiguo Teatro Real. Entonces tú puedes sacar boletos para venir a ver los conciertos, pero ¿qué es lo que pasa? Solamente creo que son una sola vez a la semana. El tema es que esto está al aire libre, entonces si tú no quieres pagar boletos, pues como el tacaño que eres, te puedes colocar por aquí afuera y escuchar la música. Atravesamos lo que es el Parlamento de Malta, nos encontramos como con este pasador turístico. Muy bonito, ¿por qué? Porque de cada lado hay tiendas que obviamente te venden cosas, pero aparte de eso, como ya estamos en plena época de Navidad, entonces ya están armando lo que es la decoración de Navidad. Y te preguntarás, ¿qué idiomas se hablan aquí en Malta? Bueno, se habla el maltés y el inglés. ¿Por qué? Porque aquí en Malta fue colonia británica hasta 1964. ¿Recuerdan lo que yo les dije hace rato de la colonia británica? Bueno, por eso mismo es que no podemos encontrar estas cabinas telefónicas muy típicas de Londres o Inglaterra, e inclusive también aquí tenemos un buzón, pero no la podemos abrir. Bueno, no, sí, esta sí se abre, bueno, porque por atrás vi otra y no se abría, pero como ven, no hay absolutamente nada, no hay teléfono, no hay nada, simplemente ya ahorita cumple una mera función decorativa. Y les quiero mostrar esto, que aquí tenemos a Daphne Caruana Galizia, que ella era una periodista que destapó un gran caso de corrupción aquí en el gobierno de Malta. Le colocaron lamentablemente una bomba en su auto cerca de la casa y pues perdió la vida. Y entonces, en un país como este, en el cual reina la paz, fue un caso que sacudió a todo el país y muchos políticos perdieron su puesto. Fue el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Y ya saliéndome un poco de la parte turística, aunque todo Valetta es turístico, de verdad que me encanta mucho esta arquitectura. O sea, miren esto, de verdad, ¿quién no le gustaría vivir en un lugar así? De verdad, me encanta, de verdad, estoy fascinado. Esto está genial, de verdad, está muy bonito, de verdad. Miren, a mí nadie me engaña, esto es un campo de bolas criollas. Lo que pasa fue que hoy la gente que vende el Miche no vino, si no esto estuviera lleno de personas jugando a las bolas criollas. Acabé de entrar al fuerte de San Elmo, el cual fue construido en el siglo XVI, a mediados del 1551 y el 1565. Este fuerte fue construido por la Orden de los Caballeros de San Juan. Esto lo hicieron fue de forma estratégica para protegerse de las crecientes amenazas del Imperio Otomano. Por aquí tenemos los cañones que se usaban en esa época. Y bueno, según mi conocimiento en películas de ficción, se supone que por aquí adentro se colocaba la bala, se colocaba aquí hasta el fondo, y se supone que por aquí ya había una carga de pólvora, y por aquí, justamente aquí, ven aquí este pequeño agujero, aquí era donde colocaban un poquito de mechero, un poquito de mecha, un poquito de fuego, y ¡blum! Se encendía eso. Si el conocimiento de Jack Sparrow no me falla, creo que así es. Miren esto tan cool. Creo que están cantando la canción de Drunken Sailor y la están bajando por aquí. Rules and regulations number 10. No soldier on any account. Y entonces creo que hay como un capitán que es el que está diciendo, a ver. Y ahora todo el mundo canta. El fuerte de San Elmo está dedicado al santo patrón de los navegantes y fue construido en un lugar estratégico en la punta de la península, lo que le permite controlar las entradas a la vía de la Valetta y Marsamxett. Uno de los momentos más cruciales en la historia de este fuerte ocurrió durante el Gran Sitio en 1565, cuando el Imperio Otomano intentó invadir Malta, y este lugar desempeñó un papel vital durante esta batalla. A pesar de que el fuerte fue finalmente destruido después de un intenso asedio de 30 días, el sacrificio permitió a los caballeros de San Juan reforzar las defensas de la Valetta, contribuyendo a la eventual victoria sobre las fuerzas otomanas. Saben, técnicamente se puede ir hasta allá, hasta donde ven el faro, pero desgraciadamente no se puede porque el paso está cortado. Entonces simplemente podemos llegar como por allá arribita, que hay como una especie de mirador. Pero yo quería ir hasta el faro, la verdad.
La Valeta fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 por su gran valor histórico y arquitectónico. Y es que, o sea, nada más miren esto. Más a la Valeta la rodean muchas murallas y fortalezas, la cual le dan la apariencia de una fortaleza, así como el fuerte de San Elmo que acabamos de visitar atrás. Bueno, y otro ejemplo es esta muralla que tenemos aquí al lado. Aquí también, si tú quieres, tú puedes pagar un paseo en caballo por la ciudad. Entonces me dio mucha risa porque hace rato pasó al lado mío un señor, pero mientras estaba montando el caballo estaba hablando así por teléfono. Y entonces yo me quedé como, señor, no, me van a poner una multa por hablar por teléfono mientras conduce el caballo. O sea, no, señor. Ese es el caballo que yo les decía hace rato, que las personas aquí, si quieren, pueden pagar un tour en caballo. Y desde aquí podemos agarrar o el ferry, o bueno, aquí no, en este momento no hay ningún ferry esperando, pero si no quieres agarrar el ferry, hay como especie de Venecia, hay como unas góndolas, tal cual, pero estas góndolas vienen con trampa, o sea, así no se vale, vienen con motor. Entonces, no, papi, no, la cuestión es que se esfuerce, ¿verdad? O sea, que yo vea el esfuerzo, el sufrimiento en sus ojos, ahí sí pago, no, mentira, ahí sí pago el boleto. Si quieres ir, por ejemplo, a la isla de Comino o a Gozo, entonces ahí sí tienes que agarrar el ferry, porque eso sí es un poquito más lejano. Pero más que todo aquí el tema de las góndolas, simplemente como para un pequeño paseo aquí entre las aguas, das una vuelta y ya regresas otra vez aquí al muelle. Miren el lugar tan cool al cual acabo de llegar. Me imagino que acá es donde los pescadores locales dejan sus embarcaciones y obviamente en las mañanas salen a pescar. Aquí tenemos lo que son los barcos, las embarcaciones, allá también hay otra. Entonces me imagino que cuando la agarran, porque hoy ya no hay nada de movimiento porque ya estarán descansando, entonces agarran y bajan por aquí, y como lo tenemos en el mar a unos pocos pasos, pues agarran y lo meten acá al barco. Y me imagino que las personas acá tan consideradas que son, por nosotros los turistas tan tontos, usan aquí la palabra deslizar o estar resbaloso, para que las personas no se metan allá, porque eso está resbaloso. Entonces si tú te metas allá, estoy seguro que piso allá, me voy a caer. No sé, una de dos, o somos muy tontos o allá pasó muchas veces. ¿Qué se pesca aquí en la Valeta? Se puede pescar desde atún rojo, pargo o dentón, y eso entre algunos otros, porque como esta ubicación está muy privilegiada porque estamos en el Mediterráneo central, entonces hay una amplia variedad de peces que se pueden llegar a pescar aquí. Y miren, yo les aseguro a ustedes que yo salgo en un botecito de estos aquí al mar y tiro más pinta que el tipo de esta embarcación, estoy seguro. Y otra de las cosas que más me llama la atención de aquí de la Valeta es que en cualquier esquina, en cualquier calle, tú te puedes encontrar con esas construcciones de verdad de un valor arquitectónico impresionante, así como lo que tenemos aquí, que es la Victoria Gate. Miren qué interesante eso, no sé si ustedes lo podrán ver allá arriba, hay como dos altavoces que están reproduciendo como música como típica navideña, o sea, muy bonito. Y aunque no estamos ya en época navideña, pues las personas ya están que sí decorando, como les decía antes. En esta ciudad podrás encontrar una peculiaridad, que es cualquiera de estas calles tú la atravesas en línea recta sin desviarte en ningún lugar y vas a poder siempre llegar al océano, siempre. La concatedral de San Juan fue fundada en 1572, poco después de la fundación de la Valeta. Los caballeros, también conocidos como los caballeros hospitalleros, la construyeron como su iglesia principal en la isla, dedicándola a San Juan Bautista, el patrón de la orden. Esta fue la aventura semanal aquí en Malta, más específicamente en la capital. ¿Les encantó este video? Pues aquí abajito me pueden apoyar dejándome una suscripción o un me gusta. Y pues nada, espero que les haya encantado este video, así que hasta la próxima.